Brujería en la oficina. Nunca me llevé bien con Verónica, mi compañera de trabajo. Era de esas personas que sonríen demasiado y dicen cosas que suenan amables, pero esconden una crítica. Así que me sorprendió mucho cuando, una tarde, se acercó a mi escritorio con una bandeja de galletas caseras. Las hice especialmente para ti, para que dejemos atrás cualquier malentendido, me dijo, sonriendo de oreja a oreja. Me sentí incómoda, pero acepté las galletas por cortesía. Al probar la primera, noté un sabor extraño, algo ligeramente amargo. Sin embargo, no quería hacer un desaire, así que me la terminé rápido y la guardé para después. Esa misma noche, algo raro comenzó a pasar. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía sombras moviéndose en mi habitación. Al abrirlos, no había nada, pero la sensación de que alguien me vigilaba permanecía. Al día siguiente, me sentía agotada, y al mirarme en el espejo en el baño de la oficina, mis ojos parecían más oscuros, casi vacíos. Intenté quitarme esas ideas de la cabeza, diciéndome que solo era el cansancio, hasta que descubrí algo en mi escritorio, unas migas de galletas que yo no había dejado. Al levantar la vista, vi a Verónica mirándome desde su lugar, con una sonrisa casi burlona. Esa noche, tuve una pesadilla que aún no puedo olvidar. Verónica estaba en la esquina de mi cuarto, observándome con una expresión de burla. Quise moverme, pero mis brazos y piernas estaban pesados, paralizados. Me desperté en pánico, pero antes de que pudiera reaccionar, vi una sombra desvaneciéndose justo donde la había visto en mi sueño. Las visitas nocturnas continuaron durante días. Cada noche, la veía un poco más cerca, susurrando cosas que no entendía. Finalmente, no pude más y decidí enfrentarla en la oficina. Le exigí saber qué había en esas galletas. Ella solo me miró, sin una pizca de sorpresa en su rostro, y dijo, solo lo necesario para que nunca me olvides, aunque no esté cerca. Después de ese día, Verónica dejó de aparecer en la oficina, y nadie supo explicar por qué. Sin embargo, cada noche, sigo viendo esa silueta en el rincón de mi cuarto. Sé que es ella, mirándome con esa sonrisa burlona que me recuerda que nunca estará realmente lejos, aunque ya no esté aquí. Mi familia ha estado maldita. Toda mi vida escuché las historias de la maldición de la sangre en mi familia. Todos, desde mis abuelos hasta mis primos, sufrían de enfermedades relacionadas con la circulación, coágulos, varices, ataques cardíacos prematuros. Siempre se hablaba de esa herencia oscura como si fuera una condena inevitable que nos unía a todos. Mis padres decían que eran cosas de la vida, herencias del cuerpo. Pero mi abuela siempre decía en voz baja que alguien nos había maldecido, una bruja a la que nuestro bisabuelo había ofendido hacía generaciones. Esa mujer nos ató el alma, me decía, mirándome con preocupación. La sangre es nuestra carga. Un día, cansada de cargar con ese temor, decidí ir a una sesión de regresión. La idea me parecía un poco absurda, pero sentía que debía intentarlo. Durante la sesión, caí en un estado profundo, y poco a poco, el tiempo comenzó a retroceder en mi mente. Vi imágenes de mi infancia, de los rostros de mis ancestros, y de repente, me encontré en un lugar oscuro y húmedo, como una cueva. Era como si estuviera en el cuerpo de otra persona, viendo a través de sus ojos. Frente a mí, había una mujer de apariencia antigua, envuelta en una túnica oscura. Su piel estaba surcada de arrugas, y sus ojos eran como agujeros oscuros que parecían mirarme desde el fondo de una pesadilla. Con una voz rasposa y burlona, dijo, la sangre de tu familia es mía, porque ustedes creen en mí. Mientras crean en la maldición, seguiré aquí, bebiendo de su miedo. Intenté hablar, pero no podía moverme. La figura de la bruja comenzó a reír, un sonido que resonaba en mi mente y en mi pecho. Fue entonces cuando entendí, la maldición no existía porque ella fuera poderosa, sino porque nosotros le habíamos dado poder. Cada generación había reforzado ese miedo, y con él, nuestra conexión con esa sombra. De repente, en la regresión, me sentí más fuerte. Miré a la bruja directamente y, con la voz que apenas podía sacar, dije, ya no creo en ti. No tienes poder sobre mí. La expresión en su rostro cambió, su sonrisa se desvaneció,
y poco a poco, su figura se desintegró, como si fuera hecha de polvo. Desperté de la regresión con el corazón acelerado, pero sintiéndome extrañamente libre. Luego de eso la sensación de carga desapareció, y aunque mi familia aún habla de la maldición de la sangre, sé que ese peso no me pertenece. La sombra de la bruja se desvaneció conmigo, y la maldición perdió su fuerza, porque al final, solo existía en el miedo de aquellos que le daban vida. Amarre oscuro. Como hubiera deseado no conocerla. Todo comenzó cuando empecé a salir con Alicia, una mujer que apenas conocía, pero que me atraía como un imán. Había algo en ella, una presencia intensa, seductora, imposible de ignorar. Me hacía sentir una conexión tan fuerte, tan inmediata, que no pude evitar querer verla cada día. Al principio, pensé que solo era un flechazo, una atracción fugaz. Pero con cada encuentro, ese deseo se volvía más y más incontrolable, casi enfermizo. Lo raro comenzó poco después. Empecé a sentirme extraño cuando estaba lejos de ella. Era como si me invadiera una ansiedad profunda, un peso en el pecho que solo desaparecía al estar cerca de Alicia. Y no era solo eso, me descubrí haciendo cosas que normalmente nunca haría, dejé de ver a mis amigos, falté al trabajo, todo por ella. No importaba lo que estuviera haciendo, siempre terminaba buscándola, deseando que ella me abriera la puerta de su casa. Me había convertido en una versión de mí mismo que no reconocía. Entonces, una noche, mientras estaba en su casa, vi algo extraño en su habitación. En un rincón oscuro, casi oculto, encontré un pequeño altar, rodeado de velas negras y fotos mías. Había mechones de mi cabello, una prenda mía doblada en un frasco y un papel en el que estaban escritos mis iniciales y el símbolo de un corazón. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Era posible que? No quise enfrentarla. Temía su reacción y aunque me aterrorizaba lo que había descubierto, aún sentía ese extraño magnetismo. Pero esa noche, cuando intenté regresar a mi casa, algo me detuvo. Era como si mi cuerpo se rehusara a alejarse de ella. Esa fue la última señal que necesité. Consulté a una señora en el mercado que mi abuela solía mencionar, alguien que sabía de estas cosas. Ella me escuchó con una calma inquietante y al final me miró, con esa mirada que parece escudriñarte el alma. Me dijo que había sido víctima de un amarre, un hechizo oscuro para atarme a ella. Me explicó que Alicia había usado mi esencia, mis cabellos y una parte de mi alma en un ritual, y que ahora estaba encadenado a ella hasta que pudiera romper el hechizo. La curandera me dio instrucciones, un ritual complicado y peligroso para liberar mi voluntad. Me advirtió que el costo de romperlo sería alto, que Alicia no se quedaría tranquila, y que la conexión no desaparecería del todo. Esa noche, siguiendo sus indicaciones, realicé el ritual en casa, solo, con el miedo de saber que ella, de algún modo, podía estar escuchándome. No fue fácil, pero finalmente logré romper ese vínculo. Desde entonces, evito pasar cerca de su casa, evito cualquier cosa que pudiera hacer que mi mente piense en ella. Y aunque al fin soy libre, a veces, por las noches, siento una presencia, como si me observara, como si alguien, en algún lugar, me estuviera esperando, llamándome en silencio para regresar a ella. El trabajo en el panteón. Había ido al panteón solo para dejarle flores a mi madre, como cada año. Sin embargo, esa vez fue diferente. Caminando entre las tumbas, mientras el viento soplaba frío y denso, mis ojos se detuvieron en algo en el suelo, cerca de una lápida antigua y desgastada, una gallina muerta. Con el cuerpo retorcido y las plumas teñidas de un rojo oscuro, casi seco. Parecía haber sido sacrificada, había marcas alrededor y restos de cera de velas negras. Me alejé rápido, pero una sensación extraña me seguía. Sentí un nudo en el estómago, como si algo se hubiera pegado a mi piel, algo que no podía ver ni entender. Pensé en volver, ver si de algún modo podía romper la mala vibra, pero el miedo me congeló. Así que, en cuanto pude, regresé a mi casa. Esa noche, tuve sueños inquietantes, sombras que me susurraban, risas extrañas que no eran de este mundo. Y cada vez que intentaba despertar, sentía el peso de alguien, o algo, presionando mi pecho. Cuando finalmente logré abrir los ojos, vi una sombra en la esquina de mi habitación, inmóvil, observándome.
Parpadeé y había desaparecido. Pero el aire seguía denso, y un olor a tierra húmeda impregnaba mi cuarto. Al día siguiente, fui a ver a una señora que sabía de estos temas. Le conté todo, y me miró con seriedad. Eso no fue un sacrificio cualquiera, me dijo. Esa gallina fue un amarre, alguien te quiere atado a algo oscuro. Me explicó que el ritual había sido hecho para que esa energía se quedara conmigo, para atraerme una mala suerte que solo iría empeorando. Me dio instrucciones precisas, un baño con hierbas, y un amuleto de protección. También me advirtió que no debía volver al panteón hasta que estuviera seguro de haber roto por completo el vínculo. Así lo hice, y aunque las cosas han mejorado, a veces siento una presencia detrás de mí, como si algo me hubiera seguido desde esa tumba. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you.